Seguridad en la red, consideraciones y conceptos. En el siguiente video vamos a ver muchas de las consideraciones que deben de ser tomadas en cuenta a la hora de asegurar una red. La red tiene que ser entendida como distintos tipos de tráfico. Vamos a hablar de los distintos tipos de tráfico en el siguiente video y cómo son, obviamente, las aseguraciones que se pueden tener de una manera general. El siguiente video nos ayuda a entender las vulnerabilidades, los ataques a los cuales está expuesto de la red, y también vamos a hablar de las mitigaciones que se pueden tener dentro de la red. Parte del perfil del certificado de SCNA es entender estas cuestiones básicas de seguridad. Toda la parte de configuraciones que Cisco tiene también las vamos a ver dentro de este video, cómo podemos asegurar la administración de los dispositivos, cómo podemos manejar precisamente la aseguración a través de capa 2 de las tecnologías Cisco que nos ofrece, que son parte del programa de certificación que exige al futuro CCNA. Comencemos. Para poder comprender la seguridad dentro de la red, hay que reconocer primero de que existen distintos tipos de datos dentro de la red. Vamos a hablar de estos tipos de datos. Existe el data plane, el control plane y el management plane. Cuando hablamos del data plane, el data plane se refiere precisamente a los datos que viajan a través de la red. Aquí es donde hablamos nosotros del tráfico HTTP, cuando hablamos del tráfico FTP, cuando hablamos del tráfico de DNS, cuando hablamos del tráfico de SMTP y todos los protocolos relacionados con las aplicaciones que existen dentro de la red. El data plane es encargado de ver toda esta información dentro de una red de computadoras. Cuando hablamos del control plane, el control plane nos referimos a todo el tráfico de control. El tráfico de control es el tráfico precisamente del cual nos especializamos como certificados de CCNA. Aquí es cuando hablamos nosotros de IGRP, aquí es cuando se habla de los protocolos como CDP, se habla de los protocolos como SPF, como Spanning Tree Protocol. Todos los protocolos precisamente de routing y switching son los protocolos que se encargan por velar del funcionamiento correcto dentro de la red, los que manipulan precisamente la forma en que se conmuta el tráfico dentro de la red. El tráfico de control es el segundo tipo de tráfico que existe dentro de la red. Y luego tenemos el management plane. Cuando hablamos del management plane nos referimos precisamente a todos aquellos protocolos que nos ayudan a la administración de la red. La administración de la red se da precisamente por protocolos como SSH, como Telnet, como Syslog, como SNMP. Cada uno de estos protocolos, NTP también, nos sirven precisamente para mantener la administración de los dispositivos y el tráfico que atraviesa la red. Telnet nos sirve para conexiones remotas, al igual que SSH. Syslog nos sirve precisamente para poder trabajar todos los logs que existen dentro de la red, una parte muy importante dentro de la seguridad, que es el traqueo y es el seguimiento de los incidentes. SNMP, que nos sirve para poder monitorear recursos de los dispositivos. NTP nos sirve para mantener sincronizados todos nuestros dispositivos a través de la red. ¿Por qué decimos todo esto? El tráfico que nosotros administramos a través de toda la red cumple y está catalogado en cada uno de estos tres tipos de tráfico, que es el tráfico de control, el tráfico de datos o el tráfico de administración. Cada uno de ellos debe de ser asegurado, o bien tiene que ser trabajada su parte de seguridad conforme es ejecutado cada uno de estos protocolos. Por ejemplo, en el caso de HTTP, que viaja a través del protocolo de transporte TCP, la forma de asegurarlo sería a través de protocolos seguros como HTTPS. HTTPS es una implementación que utiliza Secure Socket Layers, que es un protocolo que se encarga precisamente de seguridad para poder manejar el tráfico HTTP y todo lo relacionado con HTTP, pero de una manera segura.
En el caso de IGRP y OSPF, que son protocolos de enrutamiento, estos protocolos de enrutamiento tienen ciertas características de autenticación entre dispositivos. Por ejemplo, router 1 con router 2 deben de ser autenticados para poder recibir actualizaciones un dispositivo de otro. Así también tendría la parte del management plane, como por ejemplo Syslog, SNMP. Estos viajan de forma de texto a través de la red. Por ejemplo, SNMP existe la versión 1.2 que no manejan encriptación, pero la versión 3 ya maneja encriptación. ¿A qué vamos con esto? Todos los protocolos deben de ser asegurados o bien trabajar en cuestiones de seguridad para poder mantener un tráfico seguro a través de toda la red. Algo que hay que tener claro en cuestiones de seguridad es de que la seguridad en la red no es del 100%. Una vez se tenga una red, se tienen inconvenientes a nivel de seguridad. Sin embargo, obviamente todos estos inconvenientes hay que reducirlos al mínimo para poder tener una red lo más seguro posible donde pueda trabajar y donde pueda vivir todo el tráfico, tanto de datos como de control, como de administración dentro de nuestra red. Cuando hablamos de las amenazas directamente que existen dentro de la red, vamos a mencionar los distintos tipos de amenaza que pueden existir. Por ejemplo, el information theft. El information theft o robo de información es una de las amenazas más conocidas, ya que el amenazante, antes que nada vamos a definir la amenaza. La amenaza es precisamente aquella entidad, persona o bien software que tenga intenciones de obtener información que nosotros no queremos dar por voluntad propia. En este caso, el robo de información es una de las principales amenazas porque, por ejemplo, a veces se tienen planillas, a veces se tienen información sensible dentro de la red, dentro de las empresas, como por ejemplo protocolos, como también por ejemplo modelos de negocio, negociaciones precisamente con clientes, y existe así una información, por ejemplo, de los empleados sensible, como por ejemplo dónde viven, qué edad tiene. Toda esa información es parte de las empresas y es vulnerable a que éste sea robado para fines que no son establecidos dentro de las leyes. Por lo tanto, es una de las amenazas grandes que se tienen dentro de las redes de computadoras. La pérdida y manipulación de la data o data loss and manipulation es otro tipo de amenaza. La diferencia al robo de la información es de que la pérdida de la información puede darse en varios casos. Puede ser a través de propiamente el robo de la información y borrar dicha información que ha sido robada, o bien en el caso de un servidor el cual deje de funcionar, se arruine realmente este dispositivo y toda la información que en él existía pues se pierde, y toda esa pérdida de información atenta contra la seguridad. Obviamente es una amenaza que viene directamente de un hardware que deje de funcionar a través del tiempo. Entonces las amenazas como por ejemplo la humedad, los fallos eléctricos, todo ese tipo de amenazas también atentan contra la seguridad de la información. Cuando hablamos de la manipulación de la información nos referimos, por ejemplo, a ciertos datos que existen dentro de la red, como formularios, como precios, los cuales pueden ser alterados por entes terceros que no tengan autorización, de manera de que, por ejemplo, si fuera una empresa que se dedica a inventarios de venta de algún bien y este accede a la información interna, varía esos precios con el fin de beneficiarse o con el fin de alterar esta información dentro de nuestra red. Entonces ese es otro tipo de amenaza que existe dentro de la red. El robo de identidad es otro tipo de amenaza, o el identity theft, el cual puede ser muy atentador contra las personas
que son amenazadas. Las empresas generalmente, si no es que bien en todas, las empresas o las entidades empresariales manejan información de sus empleados, información muy sensible de empleados, como por ejemplo nombre, apellido, edad, cumpleaños, nombre de cónyuge, nombre de número de seguro social, lugar de vivienda. Así hay mucha información sensible. Por lo tanto, cuando hay una persona tercera que quiera hacer daño, pues al acceder a este tipo de información, él tiene y obtiene mucha información sensible relacionada con una persona en específica, de manera que puede hacerse pasar por esa persona gracias a toda la información sensible que tiene, porque él va a saber cómo se llama, va a saber cuál era su último trabajo, va a saber cuál es su cumpleaños, va a saber cuál es su número de seguro social. Entonces, por ejemplo, a la hora que malintencionadamente utiliza esta información, por ejemplo, cuál fue su último trabajo, tarará, y cuál es su nombre, Charlie 25, y cuando llaman a la empresa anterior y preguntan por Charlie 25, efectivamente Charlie 25 trabajó en la empresa última. Entonces este robo de identidad es muy beneficioso para el amenazante porque tiene información veraz, tiene información existente a través del tiempo y perjudica directamente a la persona a la cual se le ha robado la identidad. Por último, vamos a hablar de la falla de los servicios o el disruption services. Esto sí va muy orientado a la parte comercial de las tecnologías de información. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un servicio web corriendo o tenemos un servicio DNS ejecutándose o un servicio de correo que también está ejecutándose, cuando falla alguno de estos servicios, ya sea en cualquiera de las capas del modelo OSI, ya sea a nivel aplicación, ya sea a nivel transporte, a nivel de red, a nivel de enlace de datos o a nivel físico, cualquier tipo de fallo que pueda existir en los servicios estos que se están dando hacia el público, esa es una amenaza, ya que atenta contra la información que se está generando y contra la información que internamente tiene. Este tipo de seguridades también, este tipo de fallas y inconvenientes le incumben a la seguridad. O sea, cuando hablamos de todo esa parte de falla, estamos hablando de la seguridad de la red y debe ser abordado como un tema de administración directamente de la red. Las vulnerabilidades de la red por las cuales pueden llegar a obtener cada una de la información que hablamos dentro de las amenazas, están las debilidades tecnológicas, de configuración y políticas de seguridad. Vamos a hablar un poco de cada una de ellas. Cuando hablamos de las debilidades tecnológicas, estamos hablando de debilidades precisamente de los protocolos que nosotros utilizamos a través de nuestra red. Por ejemplo, TCP nativamente es vulnerable en cada una de sus banderas. Nosotros podemos hacer un SYN flood, se llama el ataque, el cual en el three-way handshake que existe, no existe una autenticación de un dispositivo con otro cuando se está iniciando este proceso de 3 vías de iniciación de una conversación TCP. Por lo tanto, nosotros podríamos crear request de SYN, de la bandera de sincronización inicial, abriendo y abriendo y abriendo sesiones en un dispositivo de manera que vulneramos el protocolo TCP. Esta debilidad es nativamente de los protocolos. Por fortuna y debido a todo el crecimiento y auge que ha tenido la seguridad, este tipo de errores de protocolos y de vulnerabilidades pueden ser atacadas y abordadas a través de configuraciones correctas que existen dentro de la red. Por ejemplo, a la hora de enviar tráfico a través de HTTP, nosotros sabemos que todo eso va en texto plano. Al viajar toda la información como texto plano, lo que hacemos es exponer cada una de la información que viaja a través de él. Por lo tanto, HTTP debe ser utilizado con protocolos seguros como por ejemplo HTTPS, o debe ser utilizado a través de encriptaciones como por ejemplo circuitos privados utilizando IPsec VPN, para que este no sea visualizado de una manera de texto plano a través de la red. Por ejemplo, SMTP,
que es nuestro protocolo de correo, también viaja a través de texto plano. Recordémonos que todo el auge de la red y todo el auge de internet y cada uno de los protocolos fue pensado sin la visualización de que sea seguro. ¿Por qué fue esto? Esto fue porque el auge de internet no se esperaba. Entonces, cuando comenzó a crecer realmente todo el tráfico de internet, se empezó a ver toda la información sensible y data que viajaba a través de este. Entonces, los amenazantes empezaron a ver oportunidades de poder vulnerar esa información y beneficiarse de una manera incorrecta y no lícita a través de este tipo de información. Por eso es que muchos de los protocolos tienen vulnerabilidades de cajón. Y esas debilidades tecnológicas existen, también parches, existen también actualizaciones y existen formas de mitigar este tipo de protocolos para su utilización, porque no se van a dejar de utilizar. La red no se va a dejar de utilizar porque tenga vulnerabilidades, pero deben de aplicarse técnicas de tecnología para la hora de que se trabaje todo este tipo de protocolos. Cuando hablamos de las debilidades de configuración, aquí hablamos de passwords débiles, weak passwords. También hablamos como por ejemplo usar cuentas de efecto de los dispositivos. Por ejemplo, cuando nosotros obtenemos un dispositivo, un wireless, viene por defecto con el usuario admin, con el password admin, y terriblemente no se cambia ese tipo de password y ese tipo de usuario. Cada uno de los usuarios que vienen de defecto dentro de los dispositivos deben de ser alterados y deben de ser cambiados por unos usuarios y passwords que sean realmente correctos. También hablamos cuestiones de configuraciones de efecto. Cada vez que nosotros hablamos de configuraciones de efecto, como por ejemplo SNMP, si nosotros implementamos SNMP de una manera de efecto, este está configurado en su versión 1 o en su versión 2, los cuales no manejan seguridad por defecto. Entonces este tipo de configuraciones en cada uno de los protocolos, inclusive también podríamos hablar de los protocolos como SPF, que no traen autenticación por defecto y aún así funciona. Ese tipo de configuraciones son las que deben de levantarse, deben de trabajarse, deben de configurarse. ¿Para qué? Esto con el fin de mantener toda la seguridad posible que exista dentro de la red de comunicaciones. Y por último, hablemos de las debilidades de las políticas de seguridad. Un principio fundamental de la seguridad de la red es el modelo de negocio dicta la seguridad de la red. Sin un negocio y sin entender el modelo de negocio, no se puede diseñar un plan de seguridad. El plan de seguridad de la red va de la mano y va amarrado con el modelo de negocio de la red. ¿Por qué se enfatiza ese? Las políticas de seguridad, como por ejemplo, quienes tienen permisos a acceder a ciertos recursos, quiénes son los permitidos de hacer cambios, quiénes son los permitidos de visualizar y quienes realmente no tienen ningún acceso a ningún recurso. Todo ese tipo de gestiones y de roles que se manejan dentro de la red son definidos por el modelo de negocio, por la forma en que el negocio opera. Por lo tanto, estas políticas de seguridad no solamente afectan a los dispositivos técnicos, realmente los dispositivos de hardware y cada uno de los protocolos que se implementan son solamente una forma de traducción de las políticas de seguridad que define el negocio. Por ejemplo, si nosotros decimos que recursos humanos dentro de una red, toda la parte de recursos humanos, solamente tiene permiso a ver un recurso en específico, por ejemplo un intranet, porque ellos solo van a trabajar en esa parte de la red. Entonces esta política de seguridad de que recursos humanos puede ver únicamente ese recurso, lo definió el negocio, no lo define realmente el dispositivo, el firewall, el router o cada uno de los dispositivos que nosotros podamos poner de intermedio para poder asegurar eso. Los dispositivos son solamente el medio de ejecución de las políticas de seguridad que manejan los negocios. Que estas políticas de seguridad deben de ser definidas, deben de ser estandarizadas y deben de manejar protocolos que cada uno de los usuarios finales, y tanto los usuarios finales como todo el personal encargado de la seguridad, debe de tener presente durante
debe tener presente dentro de una red segura. Las vulnerabilidades y los ataques que ya hemos hablado pueden darse y materializarse a través de nombres en específico. Por ejemplo, hablemos qué es un virus. Un virus es un programa de software. Es un programa de software que es instalado y debe de ser instalado por el usuario final. ¿Cuál es el fin del virus de software? El virus de software es alterar el comportamiento normal de un host, alias igual una computadora, alias igual un teléfono, alias igual una impresora. Los virus se pueden dar en cualquier dispositivo que genere tráfico. El virus busca precisamente alterar el comportamiento que existe dentro de un dispositivo, dentro de un host, y ese tipo de ataques ayudan o sirven muy bien, van orientados a interrumpir la producción de alguien que esté utilizando un host directamente. Cuando hablamos de un Trojan Horse, es un programa también el cual se ejecuta y se guarda dentro de la máquina de manera que éste pueda reportar a un dispositivo remoto información interna del host. Se instala dentro del dispositivo. Pareciera ser que no hace ninguna alteración directa al comportamiento de la máquina, pero sí está reportando, y esto se hace a través de sockets, como ya hemos venido hablando que es un socket, a través de socket hacia un servidor remoto que está recabando información precisamente de nuestra computadora, o bien sirve para poder inyectar nuevos programas a nuestra computadora de manera que sea utilizado nuestro computador como lo que se conoce como un botnet. Realmente un botnet es un host que no tiene control propio, sino que es utilizado por alguien de una manera involuntaria por el dueño del host original. Luego hablamos de los worms. Los worms son realmente programas, también realmente todos son programas, los cuales se instalan también dentro de los dispositivos, dentro de los hosts, los cuales también ayudan a recabar información, como por ejemplo phonebooks, que son cuentas de los usuarios, toda la información posible, y esta la envían a un servidor remoto. Su fin precisamente es propagarse dentro de la red a través de la información que ellos recaban, ya que pueden recabar información de una libreta de direcciones, por ejemplo, de algún programa en específico, y lo envían, el mismo archivo, el mismo programa lo envían a todos los que ya encontraron, lo infectan y empiezan a propagar así la información. Otro de los roles que también tienen los worms es buscar y explotar vulnerabilidades internas. Por ejemplo, se instala y empiezan a ver si tiene vulnerabilidad. Por ejemplo, si tiene instalado un Windows 7 y no tiene el parche más actual, empieza a alterar cada una de esas vulnerabilidades que existen dentro de los sistemas operativos. Ese es uno de los roles que tiene precisamente los worms. El spyware es similar a cada uno de los que habíamos hablado anteriormente, con la diferencia de que él muestra como cuestiones de publicidad, como cuestiones de otros programas que sí realmente son virus, de manera que crea una forma anómala de comportamiento de nuestro dispositivo. Tiene control dentro de toda la comunicación que se tiene a internet, y todo lo que el tráfico que viaja a través de internet, él lo analiza, él lo recaba información y puede enviarlo a un tercero para que utilice esta información. ¿Cuál es la diferencia entre el worm? El worm no busca, el spyware no busca replicarse como lo es el worm, y el virus realmente tiene el fin de alterar el comportamiento. El spyware en ese sentido es muy similar, sin embargo tiene la diferencia en que empieza a alterar y realmente vuelve al final tonta la terminal, porque no deja trabajar de una manera correcta, de una manera eficiente al que está utilizando el dispositivo infectado. Esto es en la parte de vulnerabilidades, los cuales incurrir en cada uno de los distintos problemas de seguridad que hemos venido hablando.
Los ataques son otro tipo de vulnerabilidades que existen dentro de la red, como por ejemplo pin sweeps, port scans, packet sniffer, access attack, DDoS attacks. Cada uno de estos tipos de ataques, como por ejemplo el pin sweeps es dentro de una red hay muchos dispositivos los cuales muchas veces tienen desactivados los servicios, o realmente nosotros queremos saber cuántos dispositivos hay dentro de la red. Al hacer un pin sweep, nosotros hacemos precisamente un sweep hacia toda la red en búsqueda de qué hosts están activos. ¿Esto con qué fin es? Esto lo hacemos con el fin, o lo hace el atacante con el fin de poder realizar un escaneo de toda la red, qué hosts están activos, y inclusive empezar a ver qué se puede vulnerar de cada uno de estos dispositivos. Los port scans van de la mano con los pin sweeps porque primeramente se hace un escaneo de todos los hosts para ver qué hosts están dentro de la red, y luego se hace un escaneo de puertos. Al escanear los puertos nos van a aparecer cada uno de los servicios que están escuchando dentro de un host, de manera que podríamos ver nosotros de que está arriba un host con un servicio, por ejemplo 80, con el puerto 80 HTTP, y podríamos empezar a tratar de vulnerar y encontrar vulnerabilidades precisamente del protocolo 80, del protocolo HTTP. Esta es la forma en que se combinan cada uno de estos ataques, con el fin de obtener información, con el fin de saber cuáles son los hosts y cuáles son los puertos los cuales se pueden atacar. El packet sniffer es un tipo de ataque un poco más especializado, lo cual lo que hace es de que dentro de la red, por ejemplo, en la comunicación entre dos hosts que existen dentro de la red, nosotros sabemos que existe una conmutación de puerto a puerto a través de Ethernet. Cuando nosotros tenemos Ethernet, cuando hacemos un packet sniffing, nosotros interrumpimos esa comunicación, la desviamos hacia nuestro host y la reenviamos nuevamente, o bien solamente recibimos copias de ese tráfico. Ese snifeo de paquetes nos permite a nosotros atrapar todos los paquetes que están viajando en las conversaciones y poder reconstruir toda la conversación dentro de nuestro host. Esto al atacante realmente le puede ayudar a poder entender qué tipo de conversación está teniendo, qué datos está enviando. Inclusive nosotros podríamos ya solicitar más información respecto a la información que estamos analizando. En cuestiones de access attacks son todo lo referente a accesos. Cuando hablamos de accesos, debemos de hablar de tres pilares del acceso: la autenticación, de la autorización y de el accounting. Esto es lo conocido como el AAA. ¿Qué es el AAA? Authentication, Authorization y Accounting. La autenticación es preguntar bajo un usuario, bajo un password, user, password, quién realmente está accediendo a la red, si está autenticado para poder entrar dentro de la red. Sin embargo, una vez adentro de la red, tiene que verificar a qué tiene permiso de ver, y en eso es donde entra la segunda A, que es la authorization. La autorización es: está bien, yo sé que sos parte de la red, yo sé que tenés permisos para entrar en la red, pero dentro de la red únicamente tenés acceso a ciertas partes y servicios. Eso es la autorización. Y por último tenemos el accounting. El accounting no es más que el log de toda la actividad que se realiza dentro de la red. Por ejemplo, cuando accede usuario 1 con password 1 y que tiene el rol de administrador 1, cada uno de los clics, cada uno de los enters, cada uno de los comandos que es ejecutado dentro de la red es registrado y es administrado, y tiene un track, tiene un log, tiene un historial con el fin de saber qué actividades se dieron dentro de la red. Por último, hablemos de los Denial of Service Attack. Los Denial of Service Attack son los ataques precisamente de denegación de servicio. Si hay un servicio 80 activo, se
ejecutan todos los requests posibles hacia el puerto 80. Si hay un servicio de DHCP, se ejecutan todas las solicitudes de DHCP posibles. Si hay un servicio de FTP, se ejecutan todas las solicitudes de FTP posibles, de manera de que a la hora de ejecutar tantos solicitudes, cuando realmente se quiera utilizar el servicio está caído. Por eso se conoce como un Denial of Service Attack. El Denial of Service, Denial of Service, es un ataque de denegación de servicio. Los Access Attacks que habíamos hablado, que se debe manejar la autenticación, autorización y accounting, es precisamente a través de la fuerza bruta o a través de la ingeniería social que se puede obtener este tipo de información para poder vulnerar la entrada a la red. Esos son los tipos de ataques que existen, más comunes, que se pueden mitigar obviamente dentro de la red. Ya que hablamos de todas las vulnerabilidades y ataques que existen, vamos a hablar un poco de las mitigaciones que nos van a llevar a tener una red más segura. Una de las primeras mitigaciones que se deben de hacer siempre es mantener actualizaciones. Cada uno de los sistemas operativos que se tienen, tanto de los hosts como los servidores, como todos los dispositivos de comunicación, como los routers, los switches, estos manejan sistemas operativos precisamente que tienen actualizaciones. Parte de manejar una red segura es mantener estas actualizaciones al día. ¿Por qué? Las actualizaciones son la forma en que los desarrolladores mantienen protegido cada una de las vulnerabilidades que van saliendo conforme al tiempo. Por ejemplo, existen los Zero Attack Days, que son precisamente los ataques que suceden porque no se conocía realmente esta vulnerabilidad. Los Zero Attack Days son precisamente mitigados a través de las actualizaciones. Cuando sale un nuevo error o una nueva vulnerabilidad descubierta, estas son trabajadas a partir de las actualizaciones. Manejar herramientas de antivirus también es una parte fundamental dentro de una red, porque los antivirus nos ayudan a detectar spyware, nos ayudan a detectar worms, nos ayudan a detectar virus y a poder eliminar cada uno de estos amenazas que existen dentro de la red. Los antivirus, existen los host-based antivirus, los antivirus basados en host. Están los appliances dedicados a eso. Los appliances son cajas, son dispositivos dedicados que tienen una base de datos de antivirus y que también trabajan el análisis de los paquetes de hoy en día para poder ir en búsqueda de este tipo de amenazas dentro de la red. Luego viene el AAA. El AAA va muy orientado a toda la parte de autenticación, autorización y accounting. Cuando se tiene estos tres bases, uno puede authentication, vamos a mencionarlo, authorization y accounting. Haciendo un recuento de esto que habíamos hablado con anterioridad, la autenticación es validar que la persona o el usuario que va a hacer uso de la red pertenezca y esté bien reconocido que va a hacer uso de la red. La autorización se refiere precisamente a qué permisos tiene dentro de la red específicamente, y el accounting, que nos sirve para toda la parte de auditoría de redes, toda la parte de auditoría de redes nos sirve para el track, para poder monitorear y para poder tener históricos de todo lo que sucede dentro de la red. El firewall es un appliance originalmente de capa 4 hacia arriba, el cual nos ayuda a permitir y denegar servicios, permitir puertos como por ejemplo el 80, por ejemplo el 443, por ejemplo el 1521. Cada uno de estos puertos es autorizado dentro del firewall a través de políticas de seguridad. Hoy en día ya existen los firewalls de cuarta generación, los cuales hacen también análisis a nivel capa 7. Como así a nivel capa 7 ya tienen antivirus, ya tienen anti-spyware, ya tienen
Spam ya tiene toda una gama total. URL filtering también tienen. ¿Qué es esto de URL filtering? Por ejemplo, cuando nosotros queremos que solo accedan a ciertos dominios de internet, nosotros lo podemos hacer a partir de los firewalls. Esa es una de las capacidades que los firewalls de cuarta generación hoy en día tienen. Esto nos sirve también para asegurar la parte perimetral de la red, donde por ejemplo tenemos toda nuestra red, el firewall, que es el dispositivo frontera, y luego tenemos todas las untrusted network, todas las redes que no son de confianza. El mejor ejemplo de una untrusted network es Internet. Luego tenemos las políticas de seguridad, como por ejemplo establecer password de una longitud mínima, por ejemplo 8 caracteres, que también tenemos que definir de que se utilicen mayúsculas, minúsculas, que se utilicen números, que se utilicen símbolos. Cada una de estas políticas deben de ser incluidas dentro de las políticas de seguridad a la hora de utilizar password. La deshabilitación de servicios también tiene que ser una de las políticas fundamentales, porque por ejemplo dentro de una red, si nosotros no estamos utilizando IPv6, todos los hosts que están trabajando dentro de la red no deben de tener activado este servicio de IPv6. Si nosotros no estamos utilizando ciertos puertos, ciertos servicios de las máquinas, estos deben de ser propiamente deshabilitados para no dar paso a brechas de seguridad dentro de la red. El acceso físico y restringido, esto también va de la mano con cuestiones ya muy dedicadas a la parte física. Por ejemplo, si nosotros tenemos un data center, aquí tenemos las oficinas precisamente donde tenemos pues obviamente toda la parte de personal. Para poder entrar al data center únicamente a través de autorizaciones físicas, como por ejemplo identificadores como claves, identificadores como huellas, identificadores como batches de seguridad, los cuales nos permitan autenticar y permitir únicamente a ciertas personas clasificadas acceder a la parte física donde están los dispositivos. Adicional a esto, dentro de un data center debe existir seguridad, como por ejemplo racks y dispositivos bajo llave, la cual debe ser otorgada únicamente a personal autorizado. Esta es una forma de manejar políticas de seguridad para proteger así más nuestros dispositivos físicos y que no lleguen a ser alterados de una manera física dentro de nuestra red de computadoras. Por último, los respaldos y la restauración es algo muy importante en cuestiones de manejar la seguridad. Recordémonos que la seguridad también va orientado a la administración. Si nosotros, por ejemplo, manejamos backups, que son respaldos precisamente de nuestros switches, de nuestros routers, de nuestros servidores, de cada una de las configuraciones críticas que tenemos dentro de la red, esto nos ayuda mucho en el caso de que tengamos una pérdida del dispositivo. Entonces, cuando este se restaura o tiene algún inconveniente, nosotros tenemos archivos de respaldo, los cuales nos ayudan a tener la configuración más actual dentro de nuestros dispositivos. La parte de respaldos y backup debe ser manejado bajo políticas de seguridad de, por ejemplo, que se haga respaldos cada 5 días, cada 20 días, cada un día, cada 15 horas, dependiendo de la criticidad. Eso es algo muy importante, de la criticidad de la información que se está respaldando. Entre más críticos los respaldos deben de ser más frecuentes para no tener una pérdida total de la información en caso de fallas físicas, fallas ambientales, fallas eléctricas, en cuestiones de robo de información, en cuestiones de amenazas como por los virus, como el spyware, como los worms, los cuales pueden atentar contra nuestra información. Esas son las consideraciones en cuestiones de mitigación para poder mantener una red segura. Cuando nosotros hablamos de la seguridad dentro de los dispositivos Cisco, hay ciertas características generales que se deben de tener en cuenta, como por ejemplo cifrar los passwords. Cuando nosotros creamos un password normal, este no es cifrado dentro del archivo de configuración, dentro de el running config. Esto lo podemos visualizar dándole el comando show running config y podemos ver que los passwords son escritos en texto plano, pero para eso nosotros tenemos el comando Service Password Encryption. Este
este comando de Service Password Encryption nos ayuda precisamente a poder manejar de una manera encriptada nuestros passwords dentro del running config. Los passwords de longitud mínima también deben ser de las políticas que deben de ser configurados dentro de los dispositivos. Por ejemplo, 8 caracteres, por ejemplo, 5 caracteres, 6 caracteres, 7 caracteres, dependiendo de la política de seguridad que queramos manejar. En el caso de bloquear ataques de fuerza bruta, esto se puede hacer como por ejemplo si nosotros tenemos accesibles las líneas BTIE. Si nosotros tenemos accesibles las líneas BTIE, perfectamente un host puede empezar a hacer solicitudes y solicitudes y solicitudes en búsqueda de bajo un diccionario, él empezar a probar todas las posibles combinaciones de password que puedan ocurrirse. Al tener esto, nosotros tenemos vulnerable nuestro dispositivo y podríamos incluir inclusive en un denial of service attack, un DDoS. ¿Cómo se hace esto? Se hace a través de comandos, los cuales podemos nosotros especificar de que solamente tiene 3 oportunidades, 3 attempts, que se bloquee después de 180 segundos pueda nuevamente permitir. De esta manera nosotros hacemos que este tipo de ataques de fuerza bruta no puedan realizarse dentro de nuestra red. Los banners y los mensajes son muy importantes porque se debe de especificar disclosure todos aquellos mensajes que se debe de tener dentro de los dispositivos a la hora de acceder en la red. ¿Por qué es importante esto? A la hora de nosotros anunciar de que se ingresan a dispositivos críticos dentro de la red, nosotros hacemos un anuncio público que nos puede ayudar en cuestiones legales a poder decir de que todo dispositivo que está dentro de nuestra red es un dispositivo que solo puede ser administrado a través de personas que estén debidamente autorizadas. Esto sirve muchas veces en cuestiones de acciones legales, tener mensajes de ¿qué es lo que es permitido dentro de la red? El timeout también es importante establecerlo porque a veces nosotros dejamos sesiones activas, las cuales se quedan activas al no tener timeout. Los timeouts sirven precisamente para eso, para poder decir que después de 60 segundos de inactividad, esa sesión se apague. Teniendo este tipo de configuraciones nos ayuda precisamente cuando por una u otra razón se olvide el desloguearse, el terminar una sesión de una manera correcta, automáticamente esto se va a realizar. Habilitando SSH, protocolos como Secure Socket Layers para poder administrar nuestros dispositivos remotos nos permite que se abra un canal de comunicación segura y que toda la configuración y toda la información que viaje a través de ese canal, ese puente hacia por ejemplo las líneas BTIE de un dispositivo Cisco, vaya asegurado de una manera encriptada. El syslog es parte de la administración al igual de NTP. ¿De qué nos sirve la administración? La administración en cuestiones de logs y en cuestiones de tiempo son importantes en cuestiones de las auditorías. Por ejemplo, cuando nosotros tenemos un error dentro de la red, es muy importante saber el tiempo en el cual se ejecutaron todos los eventos, porque por ejemplo, si nosotros tuviéramos, por darles un ejemplo, varios dispositivos, uno dependiente de otro, y los eventos se van ejecutando en cascada. Por ejemplo, primero falló este switch, luego este switch, luego este switch, y nosotros podemos correlacionar todos estos eventos a través del tiempo. Podemos incurrir de que el primer dispositivo que falló fue el primer switch, y esto a raíz de que tener sincronizados a través del protocolo Network Time Protocol, podemos tener sincronizados todos nuestros dispositivos de la red, de manera que cuando se ejecuten eventos de log que nos indican qué es lo que está pasando dentro de la red, estos vayan correctamente identificados tanto en el mensaje como en el tiempo en el que se ejecutaron. Cada una de estas consideraciones que nosotros tenemos nos ayudan también a definir y a poder proteger los ataques en específico. Por ejemplo, el MAC Address Flooding. Vamos a hablar del MAC Address Flooding. Nosotros sabemos que los switches
conmutan basados en puertos, basado en qué MAC address pertenece a qué puerto. Por ejemplo, tenemos la MAC address A, B, C, D y tenemos los puertos 1, 2, 3 y 4. Nosotros sabemos que al puerto 1 está la MAC A, al puerto 2 está la MAC C, al puerto 3 está la MAC B, al puerto 4 está la MAC D. Esta tabla de MAC Address Table o Content Addressable Memory, la CAMP también conocida, esta solamente reacciona ante el flujo de MAC address. Sin embargo, si nosotros tenemos un dispositivo malicioso el cual está inyectando MAC address falsas, las cuales se pueden realizar a través de programas de software, esto va a hacer de que la MAC address table empiece a llenarse de registros los cuales no son ciertos. ¿Qué pasa cuando esto se llena de registros que no son ciertos? Existe lo que se le conoce como un overflow, un sobregiro o un desbordamiento de la memoria RAM que existe dentro del switch. Como esto está limitado a características físicas de memoria RAM, si nosotros hacemos este tipo de ataque, lo que va a hacer es de que cada una de las tramas que van a arribar, que ya no son tramas maliciosas, ya no van a ser aprendidas dentro de la CAM, dentro de la MAC Address Table. Entonces lo que va a suceder es de que el switch va a empezar a trabajar como que si fuera un hub. ¿Cómo eran los hubs? Los hubs son conocidos como los repetidores multipuerto. ¿Qué sucede con esto? Cuando lleva una nueva trama y la MAC Address Table está llena, la CAM está llena, él realiza un broadcast a toda la red. De esta manera nosotros, si somos los atacantes, nosotros podemos adueñarnos de todo el tráfico que está viajando a la red. ¿Por qué? Porque el switch ya no va a operar como un switch mismo, sino que está trabajando como que si fuera un hub. El otro ataque es el DHCP snooping. Por ejemplo, si nosotros tenemos un servidor de DHCP, este servidor de DHCP nosotros sabemos que cada uno de los hosts, cuando entra a participar dentro de la red y está configurado como DHCP, él va en búsqueda a través de una trama broadcast y un paquete broadcast en búsqueda precisamente de un servidor de DHCP. Como esto no está protegido por nada, si nosotros somos un agente malicioso, nosotros podríamos crear paquetes de tipo request de DHCP, de manera que hagamos que todas las direcciones IP las asigne a nuestro atacante, a nuestro dispositivo atacante. Esto se le conoce como un DHCP starvation. El starvation se refiere precisamente a hacer un denial of service de direcciones de DHCP. ¿Qué logra con esto? Lo que se logra es precisamente de que el DHCP ya no pueda responder a direcciones IPs nuevas dentro de la red. Sin embargo, al hacer esto, realmente lo único que hacemos es un denial of service, y el DHCP snooping va más allá. ¿Qué es lo que hace? Él se convierte en el nuevo DHCP, donde él asigna las direcciones de DNS, el gateway se vuelve el gateway. Por lo tanto, cada una de las direcciones IP que es asignada a la red de manera DHCP es una dirección IP y es un préstamo contaminado, es un préstamo que está infectado por este tipo de ataque, de manera que los host A, el host B, el host C, el host D precisamente ya no envíen la información a su gateway por defecto, por ejemplo un router dentro de la red, sino que le envíe a nuestra máquina maliciosa F. Él sirve como gateway, procesa la información, la analiza, la ve qué es lo que sucede y luego lo envía hacia el internet o hacia la dirección destino. ¿De qué le sirve esto? Esto sirve de manera que cada uno de los hosts esté pensando de que sí tiene comunicación, cuando realmente toda la información está siendo analizada por un atacante. Cuando hablamos de las vulnerabilidades de CDP, recordémonos que CDP es el protocolo de Cisco, que es Cisco Discovery Protocol. El Cisco Discovery Protocol nos sirve precisamente para poder entender muchas de las capacidades a nivel plataforma, a nivel vecinos, a nivel redes IP, para poder realmente hacer un mapa de qué es lo que está comunicado uno dispositivo con otro. Desafortunadamente CDP no tiene seguridad como tal, por lo tanto este puede ser utilizado
como un protocolo para poder averiguar qué plataforma está siendo utilizada dentro de la parte de acceso, dentro de la parte de los switches. Por ejemplo, si nosotros tenemos una máquina que es maliciosa, la cual se pone a escuchar cada uno de las BPDUs de CDP, se entera que es un 2960-S, se va a la página de Cisco, ve qué vulnerabilidades están activas dentro de este sistema operativo y lo que hace es vulnerar o intentar de vulnerar la plataforma debido a la información que CDP otorga. ¿Cuáles de las recomendaciones para CDP? Es precisamente deshabilitar este protocolo y que sea utilizado únicamente que sea habilitado únicamente cuando este sea utilizado. Los Telnet DDoS Attack son precisamente ataques donde se estaba de intentar acceder a un dispositivo remoto precisamente cuando este es utilizado a través de Telnet. Esto es debido a que Telnet manda todo como en texto plano. También puede ser como un sniffing dentro de la red. Este sniffing nos puede ayudar a obtener credenciales. Al atacante puede ayudar a tener credenciales los cuales no son autorizadas a su persona, lo cual conlleva precisamente a que tengamos expuesta nuestra red. ¿Cómo protegemos esto? Para poder proteger de estos primeros dos ataques, existen unas técnicas que vamos a hablar el día de hoy, que es Port Security. Port Security es una tecnología de seguridad que se encuentra dentro del Cisco iOS, que vamos a ver cómo funciona. En el caso de las vulnerabilidades de CDP es deshabilitar CDP, darle no CDP, wrong, dentro del sistema de configuración global, el cual nos va a ayudar a poder no tener CDP dentro de la red. CDP es un protocolo muy importante, muy interesante, que nos puede ayudar mucho. Sin embargo, debe ser habilitado únicamente cuando es necesario. Y los Telnet DDoS Attack debemos de realmente deshabilitar Telnet en todos los dispositivos que se pueda. Sin embargo, si no se puede, se debe de configurar todas las partes de mitigación que hablamos, en cuestiones de darle un timeout, en darle una cantidad limitada de intentos y luego bloquear para no incurrir en este tipo de ataques dentro de nuestra red. Ya que hablamos de los ataques en específico que pueden suceder dentro de la red, vamos a hablar un poco de las mitigaciones utilizando tecnología Cisco. Port Security es una de las tecnologías que Cisco tiene incluido dentro de sus dispositivos Catalyst. Esta forma y esta tecnología nos sirve para poder mitigar cada uno de los problemas anteriores. Vamos a hablar un poco de Port Security, ya que es parte del examen de certificación. El Port Security tiene varios modos de operación. Tiene el modo Protected, modo Restrict y modo Shutdown. Port Security lo que hace es asegurar cada uno de los puertos que se encuentran dentro de los switches. Por ejemplo, si un switch tiene conectado un host y el host obviamente está conectado a esta red, el Port Security se encarga de resguardar precisamente cada uno de los puertos. Nosotros sabemos, gracias a nuestros videos anteriores, de que el switch maneja una Content Addressable Memory, la CAM, o bien conocido como la MAC Address Table. La MAC Address Table nos ayuda a poder guardar la información relacionada a los puertos con las direcciones MAC, con el fin de conmutar a nivel capa 2. Esta conmutación y este aprendizaje es la que es vulnerable en los ataques. Sin embargo, Port Security lo que hace es resguardar precisamente dichos puertos. ¿Cómo lo resguarda? Esa es la pregunta. Lo resguarda de una manera que pueda realmente solamente una computadora con su MAC address asociada, solamente ella pueda ser aprendida a través de ese puerto. Si otra Mac o otra computadora es integrada al mismo puerto, suceden los modos en los cuales se protege el puerto, en modo protegido, en modo restrict, en modo shutdown, que son los violations mode. Los violations mode son los modos que nosotros vamos a configurar para el comportamiento que tenga nuestro puerto en caso que suceda un aprendizaje de una dirección distinta. El Port Security también puede ser configurado para poder soportar un máximo de direcciones MAC address. ¿Cómo es esto de un máximo de direcciones MAC address? Por ejemplo, si dentro de una red
tuviéramos un punto de red el cual está conectado pues obviamente a una oficina, y en esta oficina la persona que trabaja ahí puede trabajar con, por ejemplo, dos computadoras, dos laptops, y estas dos laptops pueden ser aprendidas por ese puerto. Entonces tenemos un máximo de 2 MAC address que puedan ser aprendidas a través de este puerto. ¿Esto de qué nos sirve? Porque una vez haya sido aprendido 2, realmente lo general es configurar solamente uno, pero a la hora de configurar más o el límite que nosotros tenemos, se ejecuta la protección dentro del puerto. ¿Qué tipo de protección ofrece cada uno de ellos? Realmente cada uno de los puertos lo que evita es de que tráfico que no sucede realmente dentro de la red, que no pertenece a ese puerto como otra computadora, ejecute ciertas características. Por ejemplo, en cada uno de los modos que se ejecutan, todos los modos evitan el envío de tráfico. Si nosotros conectamos otra computadora a la cual no pertenece a ese puerto, automáticamente el puerto no envía más tráfico, deja de enviar tráfico. ¿Y esto por qué? Porque podría ser un atacante, podría ser o no un atacante, pero es la forma de proteger realmente este puerto. ¿Qué sucede y qué diferencia un tráfico o un modo de otro? En el caso del modo protected, el modo protected solamente evita que no envíe más tráfico. Sin embargo, el violation counter, que es como el contador que se lleva de cuántas MAC address o cuántas veces se ha violado el tráfico, tampoco aumenta. Esto quiere decir de que se sigue gastando de una manera CPU en cuestiones de que sigue obviamente procesando el tráfico. Lo procesa pero no lo reenvía. En el caso del modo restricted, él envía un syslog message, el cual puede ser enviado dentro de la red. Imaginémonos que tenemos nuestro switch, varios switches realmente dentro de una red, los cuales están conectados a un servidor, el cual puede procesar todos los logs, todos los mensajes que suceden dentro de la red para poder correlacionar estos eventos. Estos logs son procesados y nos sirven como información para saber qué está sucediendo eventos dentro de la red. Restrict Mode ya envía este tipo de logs y también aumenta el violation counter, de manera que ya no sigue procesando más tráfico, más MAC address, sino que él detiene el tráfico completamente. Estas mismas características también tiene el modo shutdown. Sin embargo, ¿cuáles o qué características se diferencia de cada uno de los demás modos de protección de seguridad? Es de que el modo shutdown apaga el puerto. Quiere decir de que él ya no permite realmente ninguna conexión. Por ejemplo, si nosotros tenemos una computadora la cual está permitida y luego nosotros ponemos otra y está en el modo violation shutdown, el puerto se apaga. Quiere decir de que si nosotros después queremos conectar la computadora que sí está permitida dentro de la red, el puerto está apagado y debe de ser trabajado de una manera manual el recuperar este puerto. ¿Por qué se hace esto? Eso se hace por cuestiones de seguridad, para poder revisar cuál fue el incidente que causó este tipo de problemas. Este tipo de configuración por security es muy importante para evitar cada uno de los problemas que mencionamos anteriormente, como el DHCP snooping o el MAC overflowing, porque con el MAC overflowing lo que sucedía es de que el atacante enviaba una cantidad ilimitada de MAC address, de manera que la MAC address table o el CAM se llenara y ya no pudiera procesar más MAC address table. Si nosotros ponemos un máximo de direcciones MAC, eso no va a suceder y nuestra CAM, nuestro MAC address table, siempre va a estar estable. En las cuestiones de DHCP snooping, sabíamos de que el atacante también lanza una cantidad ilimitada de requests de DHCP con el fin de obtener todas las direcciones IP que puede prestar el DHCP server. Al tener esto, lo que sucede es de que está generando distintas direcciones MAC address y nosotros también podemos evitar eso con el port security. Cada una de estas tecnologías de port security ayuda a evitar este tipo de problemas, protegiendo el puerto dentro de la LAN. Antes de comenzar nuestro laboratorio, vamos a hablar un poco de qué es lo que vamos a ver y qué es lo que vimos el día de hoy y cómo la tecnología Cisco nos puede ayudar a poder mitigar cada uno de estos problemas. Por ejemplo, Service Password Encryption es un comando que nos sirve para poder encriptar
a través del algoritmo MD5 todos nuestros passwords que se encuentran en texto plano dentro del show running config o dentro del show startup config en su defecto. Todas las configuraciones que guardan passwords que no son encriptados con el comando service password encryption podemos encriptarlos a través de MD5. El security password min length es realmente una política de seguridad. ¿Cómo así una política de seguridad? Si nosotros establecemos que la mínima cantidad de caracteres que deben de ser usados dentro de un password es 8, el security password min length nos ayuda precisamente a cumplir esta política de seguridad. Una política de seguridad es muy buena ya que los passwords que son más grandes son más difíciles de poder predecir o poder ser atacados a través de ataques de fuerza bruta. Sin embargo, para poder evitar también los ataques de fuerza bruta, tenemos la tecnología de Login Block for Attempts Within, que significa este comando. Realmente podemos nosotros bloquear el login, cada login que se hace de una manera remota a través de las BTY, de una manera de que nosotros permitamos solamente ciertas oportunidades dentro de cierta cantidad de tiempo. Esto hace que bloquee por cierta cantidad de tiempo también el logueo. ¿Esto qué beneficios trae? El beneficio que trae realmente es de que no pueden hacer un ataque de fuerza bruta, porque si él falla, por ejemplo, 3 veces en los últimos 60 segundos, lo vamos a bloquear nosotros 60 segundos. Entonces, si hace 3 ataques, realmente va a tener que programar algo el atacante para poder hacer una predicción de un password, lo cual hace muy ineficiente estos ataques de fuerza brutas que son ejecutados de una manera continua y de una manera realmente masiva. No se puede lograr si nosotros habilitamos esto. Luego vienen los comandos de switch port security, que es como nosotros habilitamos la tecnología port security que acabamos de hablar. Con el maximum nosotros definimos la cantidad máxima de MAC address que pueden ser aprendidas por un puerto. El MAC address o el security maximum debe de ser aplicado dentro de los puertos acceso. Aplicar esto dentro de un puerto troncal es algo poco práctico, ya que los puertos troncales aprenden una cantidad infinita de MAC address debido a que ellos transportan VLANs de un extremo a otro. No podemos restringir la cantidad de MAC address que pueden ser aprendidas dentro de un switch. Por lo tanto, el port security maximum debe ser establecido en los puertos acceso. En el caso del MAC address sticky, lo que nosotros le indicamos es sticky. Nosotros lo que indicamos es de que aprenda la MAC address de una manera dinámica. Esta es una forma versátil de poder manejar seguridad dentro de la red, ya que nosotros otorgamos la capacidad de que la primera MAC address que va a ser aprendida, esta sea de una manera dinámica. También existe de forma manual y en lugar del comando sticky es donde se escribe la MAC address en el caso que nosotros supiéramos. Luego, obviamente, para ver todas estas configuraciones tenemos precisamente los comandos como show port security interface y show port security address, que nos dan información sobre el estatus que tiene el port security dentro de las interfaces. Esta información la vamos a ver ahorita dentro de nuestro laboratorio. Vamos a aprender un poco cómo es que funciona el login block, vamos a hablar del port security, vamos a ver cómo funciona el password encryption y cómo sirve también las políticas de seguridad del minimum length. En el siguiente laboratorio vamos a ver en nuestro escenario de configuración cómo los dispositivos de la parte de la LAN van a trabajar port security. Port security, como se mencionaba y como mencionábamos en la presentación, se refiere al aseguramiento propiamente de los puertos a los cuales están conectados. Por ejemplo, ahorita tomemos PC9. PC9, el cual tiene una conexión precisamente hacia el gateway y hacia cada una de las partes de la LAN, por ejemplo, hacia la parte de servers. Es un dispositivo que funciona correctamente. Si nosotros nos vamos a la parte del switch, el cual lo tenemos administrado, ejecutamos enable para ver el modo de configuración privilegiado y ejecutemos el comando show running config. Si nos podemos dar cuenta, en el puerto donde está conectado PC9, que es el puerto número fase Ethernet 0 diagonal 4, tenemos configurado los comandos de port security MAC address sticky, y como ya tenemos
tráfico dentro de este puerto, este ya aprendió la MAC address relacionado a ese puerto. En este caso, la MAC address de PC9. Si nos vamos a la parte de PC9, verifiquemos la MAC address, la cual es 117BE058. Vamos a switch 1, 117BE058. Estos es precisamente la MAC address asociada a ese puerto, es la que se va a permitir en todo momento que pueda ser utilizada dentro de ese puerto. Si vemos Fast Ethernet 0/3, aún no ha aprendido ninguna MAC address. Veamos con el comando show port security interface Fast Ethernet 0/4. Podemos ver que en el Fast Ethernet 0/4 el port security está habilitado. Tenemos que el violation mode configurado es shutdown. Tenemos precisamente el máximo de MAC address permitida, el total de MAC address que ha sido aprendida y la última MAC address que ha hecho precisamente ha sido aprendida a través de este puerto. Esta es la forma en que nosotros podemos aprender que tiene configurado port security. Podemos ver Fast Ethernet 2, el cual también tiene port security habilitado. Sin embargo, este no ha aprendido ninguna MAC address. Podemos ver Fast Ethernet 3 de la misma manera. La única diferencia es de que estos dos puertos, el violation mode es protect y es restrict. Esa es la diferencia. Como habíamos mencionado, el modo protect es el modo en el cual no sucede nada en cuestiones de generar un log o también apagar el puerto, como en el caso del modo restrict, que ya genera un log aun cuando no apaga el puerto, y el modo shutdown, que sí obviamente genera el log y también apaga el puerto. Vamos a ver el funcionamiento de cada una de estas interfaces ahorita a través de este laboratorio, donde vamos a ver precisamente este funcionamiento de estos tres tipos de puertos. Cuando le damos el Show Port Security Address, nos enseña precisamente a través de una forma formateada la interfaz y obviamente la MAC address que está aprendiendo. Como podemos ver en nuestra PC9, este tiene conectividad sin ningún inconveniente hacia la LAN, pero ahora vamos a tomar PC1 y lo vamos a conectar en lugar de PC9. A la hora de conectarla no sucede nada y el puerto aún está activo. ¿Qué sucede? ¿Por qué sucede esto? Sin embargo, vamos a poner cada una de estas partes como PC1 que acabamos de conectar. Vamos a ver aquí el switch, cómo va a generar un log en este momento, porque vamos a hacer que PC1 inicie la comunicación. Si nos podemos dar cuenta, el puerto se apagó. Vemos el log message que se generó acá. Interface Fast Ethernet 0/0, Line Protocol Up Down, Line Protocol Interface Fast Ethernet 0/4 está abajo. ¿Por qué sucede esto? Si nos damos cuenta, nuestra computadora no ha podido entrar a comunicarse dentro de la red. Podríamos decir de que tal vez es una configuración dentro de la máquina, lo cual ocasionó esto, pero podemos revisar precisamente que la dirección IP está correctamente configurada, la máscara de red está correctamente configurada, el gateway está correctamente configurado. Sin embargo, este no tuvo la oportunidad de ingresar en la red. Ejecutemos el comando show port security interface fast ethernet 0/4 y podemos ver precisamente el estatus del puerto que tiene, que es secure shutdown, debido que al violation mode es shutdown. Si nos podemos dar cuenta, la última MAC address que él aprendió fue precisamente la de la computadora de PC1, pero aun cuando él aprendió eso, el violation count, que es el security violation count, ya se ejecutó una vez. Si nosotros vamos a la parte de la interfaz, Show Interface Fast Ethernet 0/4, vemos precisamente que el estatus que tiene esta interfaz está abajo en capa 1, abajo en capa 2, pero aquí hay un dato interesante, es un estatus Error Disable. Este status Error Disable está dedicado precisamente cuando ocurre un tipo de violation mode dentro de la red. Eso hay que tomarlo en cuenta entre los outputs que podemos ver dentro de las interfaces, porque por ejemplo, si nosotros vemos la interfaz 3, por ejemplo, vemos que está arriba de capa 1, arriba de capa 2 y está conectado. Pero también debemos de tomar en cuenta las interfaces que están apagadas, que no están conectadas. Veamos cuáles no están conectadas para diferenciar el tipo de estatus. Por ejemplo, la interfaz Fast Ethernet 0/6, esta tiene el protocol down y obviamente la interfaz
físicamente está abajo, pero el mensaje que este muestra es modo disable, lo cual difiere precisamente del modo 4. El modo 4 es error disable, y cuando nosotros tenemos administrativamente apagada también la interfaz tiene otro mensaje. Si nos vamos a la parte del show running config, podemos ver precisamente que la fase Ethernet 0 diagonal 4 tiene la MAC address anterior aprendida. Si nosotros, para poder recuperar el error, y realmente si nosotros quisiéramos que la nueva computadora sea la que sea partícipe de la red, nosotros deberíamos de ejecutar el comando shutdown para apagarla. Veamos ahora el estatus de la interfaz. Do show interface fast Ethernet 0 diagonal 4. Podemos ver que administrativamente está apagada, que difiere del modo apagado, y la volvemos a encender. Al volverla a encender con el comando no shutdown, vemos de que este se recupera nuevamente, pero se vuelve a apagar. ¿Por qué es esto? Porque aún no se ha borrado la dirección MAC address que ha sido aprendida a través de ese puerto. Por lo tanto, para poder recuperar totalmente el error, debemos de quitar la MAC address aprendida y luego ejecutar el comando shutdown, apagarlo, y luego volverlo a levantar. Como podemos ver, en este momento ya tenemos precisamente que el puerto ha sido levantado porque limpiamos la MAC address que esta tenía configurada, la cual aprendió a través del MAC address sticky. Si nosotros volvemos a ejecutar el show running config, podemos ver que ahora fase Ethernet 0 diagonal 4 ya aprendió la MAC address que pertenece a la nueva computadora. Pasemos a ver el comando show port security interface fase Ethernet 0 diagonal 4 para ver precisamente cómo se reseteó la parte del port security. ¿Por qué es esto? Estas medidas de seguridad se ejecutan de manera de que cuando exista un modo de violación de la forma de que se configuró el port security, el administrador de red tenga la capacidad de ir a ver y de enterarse realmente qué es lo que está pasando, porque puede ser realmente un ataque de seguridad o puede realmente ser un malentendido en las cuestiones de los usos de las políticas de la empresa, o bien se cambió una computadora, no se avisó, no se notificó, y esto debe ser estandarizado dentro de los protocolos de seguridad. Cada vez que se haga un cambio de computadora debe ser propiamente notificado para poder evitar este tipo de inconvenientes dentro de la red. Ya que vimos cómo funciona el modo security al shutdown, vamos a ver ahora cómo funcionan los otros modos de configuración, como por ejemplo el Violation Protect y el Violation Restrict. Vamos a ver con la fase Ethernet 0 diagonal 2. La fase Ethernet 0 diagonal es la que está conectada a PC8. Si nosotros vamos a PC8 y ejecutamos un ping hacia la red, este perfectamente va a poder comunicarse dentro de la red. ¿Por qué es esto? Ahorita precisamente el switch aprendió, si nos damos cuenta, dentro del showrun no tenemos ninguna MAC address aprendida. Volvemos a ejecutarlo, vemos de que ya tiene una MAC address aprendida dentro del port security, el cual pues obviamente tiene comunicación, y la confirmamos con el comando ipconfig all dentro de la PC, la cual es la 64CB-ED03, 64CB-ED03. Veamos el estatus del port security, fase Ethernet 0 diagonal 2, show port security interface, me hizo falta interface. Vemos que el estatus del puerto está arriba, port security está habilitado, el modo es protected, tenemos que el máximo de MAC address permitida es 1, y tenemos obviamente la última MAC address aprendida es precisamente la que está conectada. Si nosotros nos vamos a la parte de show port security address también para ver, vemos de que ya tenemos dos direcciones MAC address aprendidas dentro de nuestra parte de configuraciones de port security, porque ambos puertos pertenecen a port security, y en esta parte solo van a aparecer aquellos puertos que tengan configuraciones de port security. Ya que vimos esto, vamos a intercambiar por PC8 a PC0, la cual también tiene configuraciones para poder participar dentro de esta LAN, que es la 2010 y la 21. Sin embargo, si nosotros ejecutamos un comando como para poder acceder a la LAN, podemos darnos cuenta
de que no tiene conectividad a la red. ¿Por qué es esto? Si nos damos cuenta en cuestiones de fase Ethernet 0 diagonal 2, no tenemos ningún log message del cual haya sucedido algo dentro de la red, dentro del switch, pero no tenemos precisamente conectividad. En este caso nosotros podríamos hacer una alusión directamente que no tenemos pues directamente la capacidad o hay algún problema de configuración. Sin embargo, no es eso. Lo que sucede precisamente es de que tenemos configurado de que tenemos port security dentro de nuestra interfaz. Podemos darnos cuenta de que tenemos port security habilitado, el status sigue arriba, el máximo de MAC address habilitadas es obviamente la 1, pero lo que sí difiere, vamos a revisar contra la MAC address, es de que la última MAC address aprendida es directamente la fase, es la de la computadora PC0, la 192.168.20.10. Pero si nosotros vamos al show running config, vemos que el sticky MAC address que nos ayuda a aprender no es la misma MAC address la cual le tiene permitida. Por lo tanto, nosotros no podemos acceder a la red. Si nos vamos a port security, el port security tiene asociada la MAC address anterior, de manera que podemos ver con port security address las direcciones MAC address que son permitidas, que han sido permitidas a través de la configuración de port security, y con el port security interface podemos ver precisamente cuál es la última aprendida. Pero ¿cuál es la diferencia? En este caso el puerto aún sigue activo. Si nos vamos a la parte show interfaces fase Ethernet 0 diagonal 2, vemos de que el puerto está arriba físicamente y su protocolo también está arriba físicamente. Realmente cuando vemos esto dentro de las configuraciones, lo que tenemos que revisar es precisamente si hay configuraciones de port security, porque todas las configuraciones están correctamente configuradas. Sin embargo, aún no hay conectividad. Esta es una de las formas que se tiene precisamente de manejar las partes de los violation mode, y en este caso es el violation mode modo protect. Para poder arreglar esto, lo que necesitamos es precisamente eliminar la MAC address que tenemos aprendido por último dentro de nuestra interfaz. Configure terminal, interface fase Ethernet 0 diagonal 2. Ejecutamos precisamente el comando de no para que este limpie la MAC address y volvemos nuevamente a intentar comunicarnos dentro de la red. Si nos damos cuenta ahora, show port security address, la MAC address que permite ahora el fase Ethernet 2 ya es precisamente la última MAC address aprendida. Esta es la forma de mitigar y de volver a regresar el puerto a su estatus normal para poder seguir operando. Ya que vimos el modo de operación protect y de shutdown, vamos a pasar con el modo restrict. El modo restrict tenemos el puerto 5, el cual está configurado en modo restrict. Este modo restrict precisamente es la máquina PC2 la que está conectado al modo restrict. Nos damos cuenta que el modo operacional, veamos con show port security interface fase Ethernet 0 diagonal 5, y podemos ver que el port security está habilitado, el port status está arriba, el modo restrict está obviamente activo. La parte de máximos, la parte de las direcciones máximas de MAC address que pueden ser aprendidas es una, pero aún no tiene ninguna MAC address aprendida. Eso es porque aún no se ha generado tráfico. Ese tipo de consideraciones deben de tomarlas en cuenta para el examen de certificación. Esa información es importante aprenderla a leer, porque ese tipo de preguntas pueden venir dentro del examen de certificación. El análisis precisamente de ese tipo de outputs dentro de la red relacionados con port security. Nos podemos dar cuenta en este momento de que ya tenemos una dirección MAC address aprendida. Ya tenemos obviamente el estatus que ya teníamos que estaba arriba, pero ahora vamos a hacer el cambio directamente a la PC9, que era la que habíamos utilizado, que sabíamos que tenía conectividad, y vamos a intentar obviamente acceder dentro de la red. Lo que sucede dentro de la red a la hora de tener el modo restrict PC9, veamos,
tampoco tiene conectividad. No es que suceda algo dentro de la red, no es de que haya algo mal configurado dentro de la red. Sin embargo, la diferencia que existe en este caso es de que obviamente tiene configurado el modo restrict. Si nos vamos a la parte de Show Port Security, Fast Ethernet 0/5, Interface, nos podemos dar cuenta de que se ha violado esta forma de poder, se ha violado el violation mode, ha sido activado por cada uno de los requests que se han sucedido. Esto es porque el security violation está activado en modo restrict, cosa que no pasaba en el modo protected. El modo protected es el modo más básico. Es el modo más básico que no maneja más allá que no permitir el tráfico. El Fast Ethernet 0/5, en este caso en el modo restrict, ya maneja este tipo de contadores. Este tipo de contador que nos indica precisamente que hay un problema dentro de la red. Si nos vamos a la parte de Show Port Security Address, podemos darnos cuenta que para la Fast Ethernet 0/5, la MAC permitida es precisamente la de PC2 si la revisamos con PC2. Si nos damos cuenta es la 47A2 y la que tiene permitida es la 47A2. Si nos damos cuenta, PC9 no puede acceder a la red, pero tampoco apaga el puerto. Si nos vamos a la parte de Show Interface Fast Ethernet 0/5, nos podemos dar cuenta que el estatus de capa 1 y el estatus de capa 2 está perfectamente configurado. Si nos vamos a la parte de Show Running Config, vemos que la Fast Ethernet 0/5 tiene precisamente asociada la MAC address. Estas son precisamente las diferencias que difieren entre un modo de violación de Port Security uno de otro. Los tres no permiten el tráfico más allá de lo que se le permita en cuestiones de maximum value. Estaban viendo ahorita en este momento de que no hemos definido un maximum value más allá de 1. El 1 es el defecto, por lo tanto no sale dentro de las configuraciones. Pero si nosotros quisiéramos cambiarlo, nos bastaría con entrar a la parte de la configuración de la interfaz, configure terminal, luego interface Fast Ethernet 0/5, le damos switch port, port security maximum, y aquí podemos asignar la cantidad máxima de MAC address que pueden ser atendidas. Esta es la primera parte directamente de laboratorio. Vamos a pasar ahorita a la parte de las configuraciones directamente del login block, de la parte de asegurar las configuraciones de la BTY. Cuando vamos a, por ejemplo, a nuestros routers, en este caso router D es el que tenemos configurado, vemos que nos pide un password. Lo que estamos asegurando aquí es el modo de acceso a través de consola. Ingresamos el password, luego ingresamos con el modo enable al modo exec privilegiado. Y aquí tenemos dos cosas que aseguramos: el modo consola y el modo de exec privilegiado. Son dos passwords distintos, los cuales se configuran precisamente con el comando enable secret. Aseguramos el exec privilegiado y con la parte de line console password aseguramos el acceso vía consola. Si nos damos cuenta, aquí tenemos habilitadas las BTY, tenemos habilitado que podamos utilizar la configuración login local, lo cual va a ir a buscar un usuario en específico, el cual se crea con el comando username, el usuario, secret y luego el password. En este caso, este comando automáticamente encripta los passwords. En el caso de los que tenemos en las líneas BTY, no son encriptados de una manera automática, y para eso nos sirve el comando que habíamos hablado de Service Password Encryption. Si nos podemos dar cuenta, aquí tenemos la configuración de Security Password Main Length, el login block para bloquear durante 5 segundos después de 3 intentos dentro de 20 segundos. Quiere decir que se fallan 3 veces en loguearse dentro de 20 segundos, se deshabilita el login 5 segundos. Esa es la forma de trabajar del login block. ¿Cómo vamos a ver esta parte? Por ejemplo, si nosotros nos vamos a la parte de configure terminal, line console, quisiéramos cambiarle el password, le damos password y quisiéramos poner CCNA 123.
nos damos cuenta de que el password es muy pequeño. ¿Por qué? Porque se está cumpliendo la política de seguridad de que el password debe cumplir por lo menos 8 caracteres. En este caso tendríamos que poner Cisco 123. Con esto ejecutamos un password precisamente de 8 caracteres, lo cual cumple precisamente nuestra política de seguridad. Veamos desde una computadora, por ejemplo desde PC6. PC6, para poder acceder de una manera remota a nuestro dispositivo, el cual tiene IP, pin 10.10.10.2, el cual tiene conectividad, vamos a ejecutar el comando SSH, le damos "-L" para el usuario, Cisco, y luego ejecutamos la dirección IP, ponemos la dirección IP. Si nos damos cuenta, nos pide un password. En este caso ejecutamos el comando asociado al usuario. Muy distinto es el password que tiene la línea de consola. Si nos damos cuenta, aquí accedimos al modo de usuario normal, al User Exec Mode, y para poder entrar al modo de exec privilegiado debemos de tipear ahora, pero el password relacionado con el exec privilegiado. Son dos tipos de conexiones que se tienen directamente hacia el dispositivo router. Ya que vimos que podemos acceder de una manera correcta, veamos si nosotros nos equivocamos. Ejecutamos 1, 2, 3 veces el intento número 1, luego 1, 2, 3, el intento número 2, y ejecutamos 3 veces el password malo en la oportunidad número 3, y nos damos cuenta, nos tardamos menos de 20, nos habíamos tardado menos de 20 segundos, por eso más de 20 segundos, por eso no nos sacó. Pero si nos damos cuenta ahora, nos tiró Connection Refused by Remote Host. Esto no significa de que esté mal habilitado. Sin embargo, lo que sucedió es de que se cumplió la política de seguridad, que dentro de 20 segundos nosotros nos equivocamos 3 veces, y por cada vez que nosotros intentamos tenemos 3 oportunidades, pero dentro de estos 20 segundos, las 3 veces que intentamos nos equivocamos, y por eso nos deshabilitó el login por 5 segundos. Esta es una forma precisamente de ver cómo precisamente aseguramos la red a través de comandos de Cisco. La tecnología Cisco tiene la capacidad precisamente de hacer este tipo de aseguraciones. Por ejemplo, en el caso de router A, que no tiene en este momento ninguna configuración de seguridad habilitada, nosotros este dispositivo no lo podemos administrar de una manera remota aunque quisiéramos. Démosle el comando show IP interface brief para ver por qué direcciones podríamos administrarlo por medio del gateway. Por ejemplo, si nosotros hacemos un ping a la 192.168.21, podemos darnos cuenta de que tenemos conectividad, pero si nosotros quisiéramos acceder a este dispositivo de una manera remota, vamos a darnos cuenta de que no nos está dejando. Pero esto no significa que tengamos un login attempt block. Lo que sucede es de que no tiene configurado el protocolo para podernos dejar acceder vía BTY. En este caso, si nosotros ingresamos, tenemos que configurar las líneas BTY como vimos en nuestros primeros videos de configuración dentro de nuestro programa de entrenamiento. Ejecutamos el comando password con 1, 2, 3 login para poder acceder, y con esto tenemos habilitadas las líneas BTY. Para poder ver este tipo de configuraciones efectivas, intentemos nuevamente podernos conectar, lo cual no nos va a dejar porque aún no tenemos terminada la configuración para poder acceder vía SSH. Lo que sucede en este caso, podríamos acceder vía Telnet. Telnet es un protocolo inseguro, el cual no es recomendable para poder acceder directamente a nuestro dispositivo. Sin embargo, sí se puede, porque los tipos de transporte de comunicaciones hacia la BTY son Telnet y SSH. Vía Telnet está por defecto activado sin necesidad de hacer ninguna configuración extra, pero SSH debe ser el protocolo preferido siempre para poder administrar remotamente los dispositivos. ¿Por qué es esto? Porque Telnet envía todas las configuraciones, todos los comandos de una manera de texto plano a través de la red, lo cual puede ser aprovechado por un atacante para poder visualizar los comandos que nosotros utilizamos dentro de la red. En este caso nosotros ya ingresamos a nuestro router, pero ahorita
ahorita que queremos nosotros acceder al usuario de Enable, al modo exec privilegiado, no podemos porque no tenemos ningún password establecido. De esta manera es donde nosotros necesitamos habilitar nuestro Enable Secret para poder acceder al modo de exec privilegiado. Volvemos a tipear Enable y nos podemos dar cuenta que ahora ya nos está pidiendo precisamente que tengamos, que ejecutemos el password, pero en el caso de que no tenía un password habilitado, el iOS automáticamente se protege. Para poder acceder vía SSH, lo que nos hace falta primeramente es habilitar lo que es SSH. Esto necesita lo que es el IP Domain Name Cisco, y también necesita generar una crypto key generate RCA, que es la clave que nos sirve para poder crear las llaves de SSH. Estas llaves de SSH nos sirve para poder proteger la comunicación. Nos pide cuántos bits queremos, el defecto es 512 y entre más bits tiene, más seguras son nuestras claves. Ya que tenemos esto, podemos ver precisamente cómo se ha creado precisamente lo que es la CryptoKey. Esto es algo muy importante porque automáticamente se habilita el SSH. El análisis de este tipo de logs son de las preguntas que vienen dentro del examen de certificación. Lo que podemos ver y analizar en esta parte es de que acabamos de crear nuestra CryptoKey. Ese es uno de los mensajes importantes de analizar en este caso de la creación de SSH. Ya que tenemos esto, nosotros nos vamos a la parte de ejecución de conexión a través de SSH y nosotros ya podemos tener una apertura en la conexión. Sin embargo, en este caso el usuario no ha sido configurado, no tenemos un usuario configurado, más que hemos configurado el Enable Secret y también hemos configurado lo que es el password dentro del login, pero no tenemos ningún usuario configurado. Para esto necesitamos un usuario y se hace con el comando username Cisco secret y el password que nosotros queremos otorgarle a la parte del secret. Ya que tenemos esto, podemos ingresar y ingresamos al modo de usuario normal. Esto es precisamente para acceder, tenemos una comunicación segura y a través de eso ya podemos ejecutar cada uno de los comandos que pueden ser ejecutados de una manera remota. Este tipo de aseguración es muy importante en la administración remota y es muy importante para poder asegurar y proteger la administración de nuestros dispositivos a través de la red. Cada una de estas consideraciones que vimos en este video es muy importante dentro de la red, como por ejemplo también en el caso del Switch 1 tiene configurado lo que es el reportar cada uno de los logs a el syslog. Esto se hace a través del comando login y la IP del syslog. La IP del syslog es nuestro server 0. Si nosotros nos vamos a la parte del server, nos vamos a la parte de syslog, vemos todos los comandos que ejecutamos, más bien dicho, vemos todos los logs que generó nuestro dispositivo. Vemos a qué horas lo generó, por qué lo generó, dónde lo generó y qué realmente es el mensaje. En este caso, Packet Tracer trae una versión básica del log server para poderlo tener. En el caso de tecnología Cisco, puede ser a través de tecnología Cisco o también puede ser a través de cualquier herramienta de terceros que maneje el protocolo de syslog. Recordémonos que syslog es precisamente un protocolo que nos ayuda precisamente a poder correlacionar todos los eventos que nosotros tenemos dentro de nuestra red una vez esté configurada. En el caso del switch debe de tener un IP default gateway con el cual puede salir a través de la red para poder llegar al server que está fuera de nuestra red, que está resguardando nuestro logs message. Esta parte de poner un default gateway dentro de un switch no es una configuración recomendable y si se va a manejar un syslog server para todo esto, se recomienda ampliamente que se encuentre dentro de la red interna, porque a la hora de tener un IP default gateway le damos la capacidad de que el switch se pueda comunicar no solamente con el syslog server sino con cualquier otro dispositivo, lo cual le da una puerta y una apertura a nuestra red. Todos estos tipos de configuraciones hay que tomarlos en cuenta, hay que verificarlos. Si nos damos cuenta, se creó una SBI para que el switch sea administrado también. Todo este
este tipo de cuestiones son necesarias para la parte de administración, pero deben de también mantener todas las reglas de seguridad, como por ejemplo en el caso de Default Gateway no ponerlo, sino el log server que esté dentro de la LAN. Así finalizamos este video, seguridad en la red, las consideraciones y conceptos. Vimos todas las consideraciones que se deben de tener para entender las vulnerabilidades y los ataques que existen dentro de la red. Esto es muy importante conocerlo, ya que el futuro certificado tiene conocimiento de qué es lo que está sucediendo en la red. Hay que entender la red y hay que asegurarlo porque es una parte muy importante en las cuestiones de administraciones de las redes. Esta parte es fundamental dentro del perfil del profesional de CCNA, ya que debe de entender que existen vulnerabilidades a las cuales están expuestas todas las configuraciones que se hacen y propiamente toda la data que viaja a través de la red. Vimos en nuestro laboratorio ciertas tecnologías que Cisco maneja para poder asegurar toda la parte de la red, toda la parte de la administración de la red. Vamos a ver más adelante en otros videos cómo asegurar realmente el tráfico de datos, que es parte también de la aseguración de la red. Esto es muy importante tenerlo en cuenta para el perfil profesional futuro cuando se estén administrando redes en la vida real, que es parte del conocimiento del futuro certificado de CCNA.